Se cumplen 30 años del lanzamiento del disco La Voz de los 80, el álbum más emblemático de Los Prisioneros y también clave en el desarrollo del rock chileno. Queremos hablar sobre lo que significó este lanzamiento y su aporte musical, y nos encontramos acá con un experto en el tema, Emiliano Aguayo, autor de los libros Maldito Sudaca y La Voz de los 80, las voces de los 80, que de hecho aquí está, acá lo tengo. ¿Cómo estás, Emiliano? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Esto sí que es como que se le cae el carné a uno, ¿no? Cuando están los cassettes. ¿Y cuál es el del año 84 acá? El de tu izquierda es el del primer disco que sale en 1000 copias. Hoy día estamos cumpliendo los 30 años que salió, y lo saca Fusión, un sello creado por Carlos Fonseca. Y luego el otro es ya el que cuando se da cuenta la industria que aquí pasaba algo, lo toma EMI y dice, ok, nosotros vamos, reeditémoslo un año después. Esto es una reliquia. Es una reliquia bastante buscada, así que me voy a cuidar a la vuelta. No, sí. se lo vamos a cuidar acá de todas maneras. A ver, sí. Pero claramente estamos hablando de esto porque esto significó un cambio importante en la historia de la música chilena. O sea, este grupo, independiente de lo que algunos lo pueden criticar o no, vocalmente o no, pero generó un cambio. ¿Es tan así o no? Hay un cambio no solamente por Los Prisioneros, por estas canciones, sino que hay un cambio en Chile que se empieza a abrir luego de una dictadura. Recordemos que el 83 es el primer año que, a 10 años recién de la dictadura, la gente sale a las calles a protestar en masa, y el disco ya es el 84, entonces es un país que se está abriendo en una cultura diferente, en una parada diferente a la dictadura. Ya el miedo existía igual, pero había que enfrentarlo. Había que enfrentar al gobierno, había que pedir algunos cambios, y entre ellos todos esos cambios sociales, políticos, también hay cambios culturales, y los jóvenes empiezan a desarrollar cosas que tal vez no eran para su época, para su momento, entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque lo normal era escuchar canto nuevo, por ejemplo, que era contrario, por supuesto, a la dictadura, pero era como, entre comillas, prohibido hacer música un poco más festiva. Pero hay un grupo de jóvenes, especialmente que están ahí en la universidad, que empiezan a... Tenían 20 años aproximadamente, más o menos. Exactamente, sí. O sea, salen del colegio, este es primer año de universidad, por ejemplo, para González, para Narea también, primer año, el 84 el 83, el primer año de universidad, el 84 ya el segundo, y para muchos. Entonces, no solo Los Prisioneros, sino que hay una apertura... No del país, pero sí de la conciencia de la gente. Entonces, Los Prisioneros están dentro de este contexto que la gente empieza a pedir espacios. Y Jorge González, bueno, y compañía, estos grupos, ¿tuvieron conciencia en algún minuto de lo que se estaba provocando, lo que estaba generando su música o no? ¿O esto vino años después, o hasta el día de hoy no logran tomar el peso a eso? Siempre me acuerdo una frase de Chino Río. Hace poco decía él que recién se dio cuenta que era el Chino Río, que lamentablemente durante toda su carrera no se dio cuenta. Yo creo que Jorge González y compañía han tenido la oportunidad de darse cuenta durante el proceso, lo que puede ser muy bueno. Chino Río lo decía un poco como criticándose de no entender lo que significaba, y yo creo que Los Prisioneros sí lo han entendido, y bueno, lo entienden tan bien que en el año 2000 se reúnen nuevamente y crean un simbolismo que es los Estados Nacional llenos, y que es un favor también a la gente, que es una vuelta de mano, digamos. No con el primer disco, yo creo. No con este. No, yo creo que no con la voz de los 80, sino que ya con Pateando Piedra, la industria también está mucho más preparada, porque estamos hablando de un disco fundacional. Entonces, no solo ellos no tenían muchos estudios musicales, a veces no tenían ni instrumentos, pero tampoco los productores o los sonidistas o los ingenieros en los estudios tenían mucha experiencia. Entonces, nadie se da cuenta qué va a pasar con esto. Hoy tampoco es una empresa que tome a estos chicos, los reúna, no es un producto de marketing. Entonces, eran chicos del colegio que deciden hacer una banda como muchas, que en el camino se dan cuenta que las letras son muy potentes, que la actitud de ellos tres en conjunto es muy potente para la prensa, para la gente, con todas las limitaciones que había. Pero la gente se da cuenta en algún momento que aquí hay algo diferente. Ya lo dicen los productores, los que graban por primera vez a Los Prisioneros. Ahora estamos viendo, de hecho, el libro y el cassette.
¿Cuánto logran penetrar la sociedad chilena estos grupos? Porque hay uno de los libros que tienen la mayoría, las voces de los 80, la mayoría de los grupos de la época, quizás los más importantes. ¿Cuánto logró penetrar quizás las generaciones posteriores después desde el punto de vista cultural, musical, en fin? Mira, el libro Las voces de los 80, por ejemplo, aparece el 2012 y el 2013 ya se crea un mega concierto en Movistar con varias de estas bandas y se llena el Movistar. Entonces hay algo. Yo he tratado de explicarme por qué los 80 siguen siendo tan importantes para mucha gente. Y lo ejemplifico de la siguiente forma. Cuando mucha gente que vivió los 80, que tiene 50, 60 años, 70 años, nosotros éramos muy pequeños, algo no acordamos, pero éramos bastante pequeños para analizar muchas cosas, pero gente de 50, 60 más, cuando ve una serie como los 80, por ejemplo, y se emocionan, o ven los archivos del Cardenal y se emocionan, y uno dice, yo me podría emocionar porque a lo mejor yo no entiendo tanto, no conocí tanto esa época, o alguien de afuera incluso. ¿Por qué ellos? Y claro, porque ellos también están viendo una realidad totalmente nueva. Ellos no veían esto en el día a día, no lo veían ni en los canales de televisión, no lo escuchaban necesariamente en todas las radios. Entonces, esto de mostrar los 80 es totalmente nuevo. Es como decirle, mira, este es el país que tú estabas viviendo mientras te quedaste callado, mientras te obligaban a quedarte callado, mientras no había sindicatos, mientras los noticieros no te mostraban esto. Entonces, como que realmente ellos redescubren también el país que les tocó vivir. En cambio, en los 90, por ejemplo, todos teníamos información, entonces como que hay menos cosas que redescubrir, sí bastante que recordar. Entonces los 80, por ejemplo, Las voces de los 80, que es este libro, que podría ser una seguidilla de entrevistas a músicos del pasado, yo trato de hacer una tesis ahí que hace pocos días estaba con gente protagonista de la época, que crearon unas fiestas, etcétera. Y yo les decía, ¿ustedes sabían que Jorge González, en el curso que estaba de licenciatura en música en la Universidad de Chile, era compañero de Carlos Fonseca, que después va a ser su manager, de Igor Rodríguez, que después va a ser vocalista de Aparato Raro, de Robert Rodríguez, que luego va a ser vocalista de Banda 69, de Daniel Puente, que luego va a ser de los Pinochet Boys? Entonces, esos 5 tipos estaban en el mismo curso, y eso todavía no se sabía hasta este libro, Las voces de los 80. Entonces, como que estamos redescubriendo los 80 a cada rato. Entonces, no solamente cosas políticas, esto es netamente musical y académico. Primera vez en este libro que hay una relación entre academia y pop rock. ¿Y tú te atreverías a decir que quizás estos grupos, insisto, más allá de lo técnico o no, pero sí las letras son las que quizás más han trascendido en la historia de la música chilena en general? Trascendido desde el punto de vista de los análisis, de lo que hasta el día de hoy se sigue. Mira, porque uno escucha, mira esta parte de la letra, ¿te acuerdas tal cosa? Que marcaron una historia importante. Absolutamente, yo creo que no solamente Los Prisioneros, sino que UPA, Aparato Raro, Electrodoméstico. La mayoría de los que son de esa época. Exactamente, y porque uno podría haber dicho, esto fue un fenómeno del momento. Exacto. Ajá. Pero hoy día muchas de esas bandas suenan como actual, o sea, claramente hay temas de sonido que uno podría haber dicho, esto lo pudieron haber grabado en muchas más pistas, etcétera. Pero a nivel de lo que estaban tratando de decir, y lo que decían algunos mucho más literales que otros, era importante por la década. Hoy día se puede decir cualquier cosa, se puede decir en televisión cualquier cosa, se puede cantar cualquier cosa, y si no te toman los medios oficiales, están las redes sociales. En cambio, en este momento, estamos hablando de los inicios de los 80, no se podía decir casi nada. En cambio, ellos sí se atrevían a decir cosas, claro, pero nunca nombran, alguien puede decir, nunca nombran dictadores, etcétera, etcétera. Pero las letras no tenían que decir dictador para entenderla. Pero cuando tocaba conversar en el libro Las voces de los 80 con la mayoría de estos grupos, hay cosas que quizás te marcaron las conversaciones con ellos, da lo mismo el qué, pero que te marquen, que tú digas, oye, estos tipos o no sabían, o sí sabían, o recién se están dando cuenta, o definitivamente hasta el día de hoy siguen marcando parte de la historia, no se han despegado del pasado, en fin. Hay varias cosas. Por ejemplo, cuando yo miro este fenómeno a través de los medios, muchas veces se les trató de plástico, como que se salvaban ciertas bandas, como las que a lo mejor yo he nombrado. Se criticaba mucho, mira, están felices sobre el escenario, cuando en realidad habría que estar como un poco triste por lo que está pasando en el país. Hay una frase que yo siempre recuerdo de Igor Rodríguez, de Aparato Raro, que me resume muy bien un poco tal vez lo que me estás preguntando, que él dice, mira, nosotros sabíamos que el caballero se iba a ir en algún momento, o lo iban a matar, o iba a abdicar, o iba a morir, algo iba a pasar. Entonces nosotros queríamos hacer la música que viniera después que desapareciera el caballero.
porque si nos escribíamos a lo que teníamos que vivir, íbamos a terminar haciendo canto nuevo, íbamos a cantar en peña, vino tinto, empanada, que estaba bien, pero nosotros éramos jóvenes, queríamos bailar, queríamos vestirnos de color, etcétera. Entonces lo que hicimos mentalmente, y ahí es cuando tal vez digo, ellos se daban cuenta de lo que estaba pasando, es que nos trasladamos a 10 años después, hagamos la música que tendría que hacerse cuando este caballero ya no esté. ¿Por qué además? Porque ellos hacen esta lectura bien inteligente. Porque además son todos estudiantes de arte, especialmente de la Universidad de Chile, cosa que no estaban en análisis anterior. Como que todos pensábamos que ellos habían aprendido a tocar el escenario. Y no, venían de carrera de sonido, canto o licenciatura en música en general. Y Emiliano, ellos nunca se dieron cuenta quizás de esto de que a fines de los 80 o mediados de los 80 estaban escribiendo la música para 10 años más, pero cuando llegó la democracia desaparecieron prácticamente los grupos, como que existieron en dictadura, pero en democracia fueron desapareciendo y se los comió el sistema quizá, pero la música perduró, pero los grupos prácticamente desaparecieron. Hay varias teorías al respecto. ¿Pero ellos lo perciben eso o se lo cuestionan o les da lo mismo? Una de las teorías viene de ellos también, es decir, lo que pasa es que acá el país éramos un poco más chicos, bastante cerrado a la frontera, entonces todo lo que era interno los medios lo hacían crecer si es que les interesaba. En cambio después te podían hacer crecer, pero también había que hacer crecer a las bandas que venían de afuera. Ya en los 90 se llena de conciertos y hoy día ya todos los meses tenemos un gran concierto donde vienen bandas de todo el mundo, entonces la comparación ya es mucho mayor. En ese momento, por ser un país más pequeño, todo lo que acá florecía mucho más. Eso era una cosa. Y lo otro es que, según varios de ellos, en los 90 el país se abre tanto que también se abre en lo económico. Entonces entra la payola, entran los sellos grandes y dicen, bueno, nosotros queremos que pongan esta música. Antes yo me doy cuenta, por ejemplo, no sé, Pancho Puelma, ¿sí?, en el libro me dice, mira, yo tenía unos ahorros, grabé un cassette con un tema por un lado, etcétera, lo fui a entregar a una radio, les gustó y lo empezaron a poner. Síndrome lo mismo, graban un single en vinilo, lo muestra y en una radio lo empiezan a tocar. Era todo más amateur, era mucho más de, si me gusta tu disco lo pongo. En cambio, en los 90, según ellos, ya ese amateurismo ya no existe. La industria. Empieza la industria y, ok, está los chilenos, pero si no te pagan y yo te pago más, entonces yo controlo la industria. Que un poco este 20% que tanto se habló ahora, que muchos músicos decían, mira, nosotros no es no es una imposición el 20%, lo que nos están haciendo ahora es imponer un 80%, un 90%, un 100% de música que a lo mejor la gente no la ha pedido, pero sí los sellos. Y entonces ellos indican que la industria los deja, toman todo lo que viene afuera, ellos no tienen como para pagar algunos consorcios, eso lo dicen ellos, las radios podrán decir otra cosa. Y algunos empiezan a bajar, sí, también la producción, pero también por una cosa de edad. Estamos hablando de chicos que están en la universidad, una edad bastante productiva, y luego ya es parte de la conversación eso, que algunos ya se empiezan a casar, a tener hijos, entonces, y ojo que también ellos estudian sonido, por ejemplo, algunos se dedican a ser ingenieros en sonido, entonces ya dejan el grupo de juventud, por ejemplo. Entonces están esas tres vías tal vez. Bueno, estábamos aquí conversando con Emiliano Aguayo. Si usted quiere saber más de las conversaciones que él tuvo ahí con los distintos protagonistas del fenómeno del rock, aquí está las voces de los 80, para que usted pueda profundizar. Muchísimas gracias, Emiliano, por haber estado junto a nosotros después de 30 años, del 13 de diciembre de 1984. Perfecto. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego. Listo, chao. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.